Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a pasar a explicar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 12-2019, que consta en materia es un proceso inconstitucional parcial de la ordenanza 14-2018. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya mencioné, la materia a tratar es un proceso inconstitucional parcial de la ordenanza 14-2018, emitida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. Los demandantes son 650 ciudadanos de la provincia de Santiago de Chuco y demandan a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco por emitir esta ordenanza, ¿no? Eh, ¿Por qué demandan bueno, la inconstitucionalidad de esta ordenanza? Bueno, porque en ello se declara el interés prioritario de la protección de todas las fuentes de aguas dulces ubicadas dentro de la provincia de Santiago de Chuco. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, bueno, esta ordenanza estaría contradiciendo lo que nos dice nuestra Constitución en sus artículos 58 y 59. Asimismo, en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Base de Descentralización, la Ley de Recursos Hídricos. ¿Por qué razón? En la demanda nos dicen que esta ordenanza pretende regular en un ámbito de las actividades mineras, de los recursos hídricos y el medio ambiente, para lo cual ellos no tienen competencia para regular en esta materia, ¿no? Bueno, también nos mencionan que estarían vulnerando principios constitucionales como la libertad en el ámbito de la inversión privada, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la contestación por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, no? Nos dice que esta ordenanza lo que en realidad busca es preservar, proteger y conservar la flora, la fauna, tanto natural, los recursos hídricos para el consumo humano, irrigación y lo que es la pecuniaria, ¿no? Luego también nos dice que busca resguardar el interés colectivo de toda lo que es la población de la provincia de Santiago de Chuco, para poder establecer de esta manera una protección y una conservación natural dentro de lo que corresponde a esta jurisdicción. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es, en esta sentencia se tiene como objetivo un control de constitucionalidad. Entonces van a partir de 3 puntos, dos de los cuales son el derecho del medio ambiente es sano y equilibrado, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? Es la protección del medio ambiente que va a involucrar aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Bueno, también va a ser el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica, la conservación de las áreas especiales, de especial ecológica, también aquello es lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Para que las personas puedan subsistir en condiciones dignas. Ahora, ¿de qué trata la protección constitucional de los recursos naturales? Bueno, en anteriores sentencias el Tribunal Constitucional ha mencionado ya este tema y nos dice que es el conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, que se van a encontrar en un comportamiento humano en forma de acción y de creación. Bueno, eso es todo por mi parte. Vamos a desarrollar el tercer punto. Mi siguiente compañera. Muchas gracias. Como tercer punto tenemos el derecho de acceso al agua. Sabemos que el agua contribuye directamente a la consolidación de los derechos fundamentales, sino también al desarrollo social y económico de un país. Es pues en este escenario que la Constitución decide reconocer y valorar el derecho de acceso al agua como parte de la dignidad humana y el Estado social de derecho. Un antecedente sería en este caso eh, la observación general que emitió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aunque expresamente no se menciona
este derecho subyace en el nivel de vida adecuado como garantía para asegurarlo. Por el mismo lado, la Defensoría del Pueblo señala que la incorporación del derecho a acceder al agua potable en el capítulo 2 de la Constitución, de los derechos económicos y sociales, requiere también la implementación de la infraestructura que debe ser atendida progresivamente por parte de las entidades del Estado y que debe satisfacer 3 condiciones, que vendría a ser el acceso, la calidad, la suficiencia de estos recursos. Después, entonces, que se debe crear condiciones de acceso o acercamiento de recursos del destinatario. En estas condiciones que se mencionan se dividen en 4. Estas vendría a ser como en primer lugar que debe existir agua cercana al lugar donde las personas residen, donde las personas estudian, trabajan, etc. Esta debe ser plenamente accesible en términos económicos. Como tercer punto, no debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trate de condiciones iguales en el suministro de este líquido elemento. Y cuarto, debe promoverse una política de información permanente sobre la utilización del agua. En cuanto a la calidad de esta, es necesario garantizar la salubridad y un nivel óptimo de este suministro. También presupone que debe brindarse garantizando la satisfacción de las exigencias mínimas de una persona. Según vemos, se denota la obligación del Estado por proteger y promover ese derecho sin olvidar los fines que lo sujetan, pues de esta forma se reconoce la defensa de este bien fundamental. También tenemos como punto la política nacional respecto del ambiente y preservación de los recursos naturales. Este establece en el artículo 67 de la Constitución la obligación del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Esta debe ser comprendida como el conjunto de políticas que permitan el libre desarrollo de nosotros los peruanos, ¿no? Es decir, que esta debe auspiciar sus beneficios junto con sus cuidados. Esto incluye también el reparar aquellas zonas que fueron afectadas por la actividad humana, pues no se debe contraponer el crecimiento económico de un país con los derechos fundamentales. No resulta pues admisible que el Estado sostenga una política pública que favorezca y privilegie a la actividad extractiva frente a los derechos constitucionales. Eso implica tener un Estado que en efecto administre los recursos naturales, siempre y cuando garantice la aceptación social, la viabilidad económica y asegure la generación de incentivos para aquellas partes intervinientes. A continuación le doy paso a mi compañero que explicará un poquito más sobre otro punto. Siguiente diapositiva. Ya. Yo voy a hablar acerca del proceso de inconstitucionalidad y en qué consiste. El proceso de inconstitucionalidad que nos menciona el expediente ejemplifica por varios puntos que este proceso consiste básicamente en la abstracción de las normas con rangos de ley de la Constitución, entendiendo la Constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento y siendo esta básicamente el parámetro que se toma para evaluar si es constitucional o no alguna ley, alguna norma, alguna ordenanza, como en este caso es lo que se está impugnando, ¿no? Entonces es básicamente eso, ¿no? Es el control abstracto de las normas con rango de ley. Ahora, respecto a ese proceso, también hay otro tipo de fuentes que les permite tener ese parámetro, ¿no? Entre comillas, abstracto, que bien pueden ser otras fuentes con rango de ley, que son denominadas las normas sobre la producción jurídica y que tienen dos sentidos. El primero, que habla sobre la producción jurídica, y el otro sobre las normas de contenido de la normación. Entonces, la primera se encarga de la capacidad de condicionar el procedimiento en cuanto a fuentes del mismo rango, y la segunda en cuanto a que según la Constitución puedan limitar su contenido. Entonces, básicamente, hablar del proceso de inconstitucionalidad también es hablar acerca del parámetro del control. Y esta, sumada a la Constitución y a todas sus partes, así como aquellas normas con rango de ley, son lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Siguiente diapositiva.
Ya. Ahora, respecto a la afectación indirecta de la Constitución, ¿cuándo se produce, no? Se va a producir cuando exista o no exista compatibilidad entre una norma que ha sido sometida a juicio y otra norma legal a la que propia Constitución delegue, ¿no? Y ahí están los tres casos, ¿no? La regulación de un requisito esencial del procedimiento de producción normativa, en segundo caso, la regulación de un contenido materialmente constitucional. Y por último, la determinación de una competencias o límites de las competencias de los distintos órganos constitucionales. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, vamos a hablar de dos principios. El primero de ellos es el principio de unidad, que está contenido en el artículo 43 de la Constitución. Segunda característica es que dentro de ella contiene que el Estado es uno e indivisible, que el gobierno es descentralizado y que existe el principio de cooperación y lealtad regional y local, ¿no? Sobre el último, es el que voy a explicar un poquito más. Básicamente es el principio por el cual los gobiernos regionales y locales no podrían o no deberían, ¿no?, dictar normas que se encuentren en contradicción con las políticas que se aplican a nivel nacional, ya que bajo este principio debe haber cooperación, ¿no? En tanto, debe haber cooperación entre ellas a nivel local, regional, nacional, eh, y con el gobierno nacional, ¿no? Y no pueden realizar actos o adoptar medidas que comprometan las demás competencias, ¿no? Eh, ya. Y bueno, el principio de unidad también resulta determinante al momento de evaluar la atribución de competencias que no se encuentran o que no están del todo definidas de manera clara y precisa, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya el último es el principio de competencia, que también ha sido materia de discusión, ¿no? En este caso. Como sabemos, los gobiernos locales son entes que gozan de atribuciones en el ámbito de circunscripción territorial, es decir, no pueden actuar más allá de lo que territorialmente están circunscritos, ¿no? Entonces, para regular válidamente, ¿no?, todas las materias a las que han sido asignadas, estas normas deben actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico mediante el criterio de jerarquía y el criterio de competencia, ¿no? Y de esa forma las ordenanzas van a resultar válidas y eficaces. Y para ello también se suma, ¿no?, que deben estar conforme a la Constitución y a las demás leyes orgánicas. Entonces, eso es por mi parte la exposición. Ok, buenas noches con todos. Continuando con la exposición, por favor, la última diapositiva. Voy a, de acuerdo a lo que han comentado mis compañeras, vamos a analizar sobre la competencia para la creación de áreas naturales protegidas que debería tener o que se atribuye en este caso la Municipalidad Santiago. Entonces, la sentencia en cuestión nos habla de que la Ley de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 7, para ser específicos, nos indica de que que se crea un área natural mediante un decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Ministerio de Agricultura. Siendo así de que la municipalidad en cuestión no tiene la competencia necesaria y mucho menos crear un área natural mediante una ordenanza. Justamente esta ordenanza que iría en contra de esta ley del área natural protegida y contra la Constitución. Entonces, por un lado, de acuerdo a eso, ya tenemos como conclusión de que la municipalidad no tendría la competencia necesaria para poder ella crear un área natural. Y sobre la competencia para suspender todo tipo de actividad personal, empresarial, nacional o extranjera que contamine o afecte la superficie, acá hay algo importante que se tiene que mencionar, que el Tribunal Constitucional justamente no encuentra ningún tipo de situación que afecte de manera grave la actividad empresarial
o los derechos de estas personas que se sintieron afectadas y que justamente presentan el proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos mencionan de que al tener una concesión minera o cualquier concesión, una concesión, en este caso vamos a hablar de la concesión minera, nos mencionan, ellos dicen, los pobladores, los afectados vienen a decir de que por el simple hecho de tener una concesión minera ya estarían afectando sus derechos. Hay que ser claros en esto y el Tribunal Constitucional lo detalla bastante bien, de que al entregarte una concesión minera no implica de que la empresa o la persona natural que haya obtenido la concesión minera vaya a realizar ya la actividad minera propiamente dicha. El primer paso para poder realizar la actividad propiamente dicha es la concesión minera, que viene a ser un acto administrativo que el Estado le otorga a una persona natural o jurídica para que justamente realice la exploración y explotación posteriormente. Pero para ello necesita otros permisos, como por ejemplo, y el más importante, vendría a ser la autorización superficial del terreno, en donde se encuentran los minerales. Entonces, al momento de que entonces el Tribunal Constitucional hace el siguiente razonamiento. Dice, ustedes afectados me están diciendo de que por el simple hecho de tener una concesión minera ya estarían siendo afectados sus derechos, por tanto, en el sentido de que podrían contaminar estas cabeceras de agua. Pues están totalmente equivocados, porque justamente para poder obtener para poder obtener los permisos correspondientes, se les solicita una opinión, ya sea favorable o no favorable, en este caso al CEPRNAM, para que continúe el proceso de la actividad minera. Entonces, en este sentido, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad, y en el otro sentido, ya sea en el artículo 2, 3, 4 y 5, declara fundada la demanda de inconstitucionalidad. Y declara, vuelvo a repetir, infundada en los demás que contiene, que vendrían a ser el artículo 1 y el artículo 6. Entonces, con esto hemos terminado la exposición. Agradecemos por su atención y muchísimas gracias a todas mis compañeras por haber podido realizar esta exposición. Muchas gracias también a usted, profesor, y nos estamos viendo hasta un próximo video.